Hola a todos. Bueno, aquí esperando que todo esté funcionando espectacular. Feliz domingo. Como todos los domingos, ya es de costumbre entrar en historias que contar. Hoy tenemos un invitado espectacular, amigo de la infancia. Eh, Vivimos en casas juntos, en su casa, en mi casa. De verdad que es un privilegio y un honor tener hoy a Miguel Arrieta Singer con nosotros. Vamos a esperar pronto para invitarlo. Ya están aquí todos los amigos. Eh, Feliz de estar hoy con ustedes. De verdad que estoy muy emocionada de hacer este live con mi querido amigo Miguel. Vamos a esperar que se conecte. Y bueno, nada, aquí con muchas historias que contar. De hecho, estaba investigando un poco acerca de la historia de los judíos en el Táchira. Y encontré un escrito muy interesante de un primo de Miguel Bernardo que creo que va a estar también con nosotros. Así que bueno, podremos escuchar de primera mano esta linda historia. Hola a todos, hola Belkis. Estamos esperando aquí a Miguel. No está todavía. No sé si será esta de aquí. No. Vamos a ver si lo podemos invitar. Miguel. Un segundo. Hola Richie. Hola Isaac. Aquí muy emocionados. Hoy estoy con cámara en distintas posiciones. Espero que me vean bien, me escuchen bien y esperando nada más Miguel se conecte para comenzar esta linda historia que contar. Siempre tenemos estos detalles técnicos en la mañana. Vamos a ver qué pasa con Miguel. Voy a ver por qué no se puede conectar. Vamos de nuevo. Miguelito, aquí estamos. Hola Vivian, aquí feliz. Ahí está Miguelito. Hola, ¿qué Ahí tal? estamos, ahí estamos. Bueno, como todos saben, Miguel está en Israel. Son para ti las 6 de la tarde Exactamente. y para nosotros aquí en Miami 11 de la mañana y para nuestros amigos en Caracas son las 12 del mediodía. Entonces, bueno, no vamos a hacer más preámbulo, vamos a comenzar esta linda historia que contar contigo. Les estaba contando a todos que nos conocemos desde muy niños, fuimos amigos de la infancia muy, muy cercanos, vivimos muchas cosas juntos y para mí es un honor tenerte hoy aquí en estas historias que contar. Sé que tienes una linda historia, justamente ahorita estaba investigando un poco más acerca de la historia de los judíos en el Táchira y me encontré con un escrito de un primo tuyo de Bernardo, que, Ujú. que también es abogado como tú, colega, remontándonos un poco a esa historia que creo que también data desde los inicios de tu llegada de la familia tuya Singer al Táchira. Entonces creo que es una buena manera de comenzar por ahí, ¿no? Cuéntanos un Sí, poco. perfecto. Claro, claro, cómo no, fíjate, sí, efectivamente mi familia llegó al Táchira en 1927, llegó mi abuelo. Y un poquito antes, en 1926 o 25, llegó un tío abuelo, un hermano de mi abuelo. Mis abuelos, mi familia era originaria de Besarabia, de Rumania. Ellos vivían en un pueblo que se llamaba Nova Sulitsa. Existe todavía el pueblo. Eso queda en la frontera con lo que actualmente es Ucrania. Y debido a la crisis que existía en la época entre guerras en Europa Oriental, tal, y sobre todo también por el acoso que había en contra de las comunidades judías, sucedían con frecuencia pogroms, hubo pogroms muy famosos en esa época. Pues mis abuelos, buena parte de la población de allá decidió emigrar y muchos de ellos emigraron a Latinoamérica. En la época en que mi abuelo emigró,
había una gran parte de la población que emigraba a Perú. Y el tío, es decir, el cuñado de mi abuelo, que se llamaba Miguel, por él me llamo yo Miguel, él había decidido emigrar a Perú como una manera de establecerse, hacer un dinero y poderse casar. Él tenía su novia allá. Y resulta que él se trasladó a Hamburgo, que es de donde salían los barcos para América, para tramitar su visa en Perú, y no sé por qué motivo no lo pudo hacer. Pero en cambio, sí conoció y se hizo amigo del que era el cónsul de Venezuela en Alemania, en Hamburgo, que era el doctor Ramón Ignacio Chacón, que era un médico venezolano de San Cristóbal. Entonces entiendo que por eso él le dijo, mira, vente para San Cristóbal en los años, una ciudad muy bonita, yo tengo allá familia, qué sé yo. Y así llega mi tío, el tío Miguel, mi tío abuelo, a San Cristóbal. Él le escribe a mi abuelo y le dice, le habla de la maravilla que era Venezuela, de las posibilidades económicas que había, que era muy fácil hacer dinero, qué sé yo. Y mi abuelo decide emprender el viaje y se viene con la novia del tío, al que se iba a casar con él. El viaje era una travesía, bueno, impresionante en barco, y no solo el llegar de Europa a Venezuela, sino luego dentro de la propia Venezuela, porque en esa época, aunque la gente no lo crea, había que llegar a La Guaira y de La Guaira tenías que tomar un vapor a Curazao, de Curazao irte a Maracaibo y de Maracaibo en un barco hasta el sur del lago, desde donde se subía hasta San Cristóbal, porque La no existía la travesía. carretera. Terrible. Entonces, bueno, total que mi abuelo se estableció, empezó como clapper, le decían, eran las personas que vendían ambulantes con maletas, a cuotas, qué sé yo, empezó vendiendo telas y se estableció, luego logró montar un almacén y se trajo a mi abuela y ellos se casaron en Caracas en 1930 y fundaron su familia en San Cristóbal. En esa época llegó a haber una comunidad judía floreciente en el Táchira. Se dice que llegó a haber 20 familias. Incluso comentábamos el otro día que varios de nuestros compañeros tenían familiares que vivieron en el Táchira, varias familias vivieron en el Táchira. Posteriormente, mis abuelos, bueno, tuvieron 5 hijos. Mi mamá era gemela con mi tía Rebeca, había un hermano mayor y 2 hermanos menores. Ya los 3 mayores fallecieron y los 2 hermanos menores que recientemente también emigraron a Israel y están acá en Israel también. Y me cuentas que el lado de tu papá, porque claro, mientras tanto tu mamá y toda la familia Singer estaban residenciados en San Cristóbal, vivieron allí, pero ¿cómo viene tu papá a la vida de tu mamá? ¿Cómo llega? Bueno, fíjate, es muy curioso porque resulta que mi papá nace en un pueblo pequeño de Colombia, en el Magdalena, un pueblo que se llama Santana del Magdalena, que queda justo en uno de los brazos del río Magdalena. Tú sabes que el río Magdalena es una suerte de columna vertebral y de vía principal de desarrollo en Colombia a lo largo de su historia. Y entonces mi papá nace ahí en el seno de una familia tradicional y resulta que él queda huérfano muy pequeño y es criado por una tía. Sin embargo, era un niño con una curiosidad intelectual muy grande y eso lo llevó a irse desarrollando, a ir estudiando. Posteriormente se graduó y se incorporó desde muy joven a la carrera diplomática. En Colombia él fue cónsul, fue funcionario consular, posteriormente embajador en varios países y hizo toda una carrera durante, no sé, más de 40 años en la vida diplomática en Colombia. Y precisamente dentro de eso, inicialmente sus primeros destinos fueron en algunas islas del Caribe y posteriormente él lo destinan en Venezuela y empieza a ser cónsul y él vivió de hecho 11 años en Venezuela. Y uno de los sitios donde él estuvo durante más tiempo y donde hizo una labor más destacada fue precisamente uno de los principales consulados de Colombia, que es el Consulado de Colombia en San Cristóbal. Cuando él era cónsul en San Cristóbal, se conoció con mi mamá. Mi mamá era una mujer, una muchacha muy bonita, muy joven, mi mamá tenía apenas 15 años, Mm. y ellos pues se enamoraron, mi papá fue a pedir la mano
de mi mamá y eso para mi abuelo fue terrible porque mi abuelo venía de una familia tradicional, más o menos bastante religiosa, judía, y él quería, por supuesto, que sus hijas se casaran con hombres judíos. Y pues mi mamá y mi tía eran las hermanas mayores, y entonces, pues por supuesto, porque le hicieron la guerra terriblemente, le hicieron una persecución a mi papá espantosa, le rayaban el carro, bueno, tantas cosas. Y finalmente mi papá se fue, él reinició, tuvo que seguir en otros destinos. Pero mi mamá, yo creo que ellos nunca se olvidaron el uno del otro de alguna manera, pero mi papá luego se casó, conoció una señora, fundó un hogar, se casó y tuvo dos hijos, que son mis dos hermanos mayores. Lamentablemente la esposa, la primera esposa de mi papá, se enfermó gravemente y falleció. Mis hermanos quedaron huérfanos muy pequeños y con el tiempo mi papá, por eso Avatar del Destino volvió a ser cónsul en San Cristóbal y se volvieron a conseguir, pero muchos años después, o sea, no sé, 15 años después. En el interín mi mamá pues había tenido otros novios, pretendientes, estuvo a punto de casarse, entonces tuvo un novio torero y que se llama, mi mamá era muy bonita Mm. y era pispireta de hecho. Entonces, pero finalmente cuando se volvieron a conseguir, bueno, se enamoraron, ya no tenían ningún impedimento, ya mi mamá era una mujer mayor, y resulta que, bueno, y bueno, ellos se unieron y bueno, y nací yo. Posteriormente a mi papá terminó su misión en San Cristóbal y ellos se trasladaron, nos fuimos todos a Bogotá durante un tiempo, pero tú sabes que a veces pasa que ese amor ideal que tú sueñas tanto, que Ujú. tú lo pones como cuando se concreta en el día a día, en la convivencia, pues las cosas no funcionan exactamente igual. Y posteriormente, ¿qué pasó? Que mi abuelita falleció repentinamente, mi abuelo quedó viudo solo, mi mamá se regresó de Bogotá, me dejó a mí en Bogotá un tiempo y luego finalmente ella decidió buscarme y regresarse y se separaron, pues, porque mi papá luego lo destacaron como embajador en la Santa Sede y se fue para Italia y luego para otros países y durante mucho tiempo estuvimos separados. A mí realmente me criaron, luego mi abuelito falleció al poco tiempo, él le sobrevino una pena moral muy grande y se enfermó y falleció. Y posteriormente entonces mi mamá regresó, se instaló en Caracas con mi tía Rebeca, que vivía en Caracas con su gemela, y mi tía Esther, que era la menor, que era estudiante, y ellas son en realidad las que me criaron a mí. Yo durante muchos años vivía era solo con mi mamá y mi tía, mi mamá y mi tía eran como mi mamá y mi papá durante mucho tiempo. No obstante, mi mamá siempre me hizo mantener un recuerdo bonito de mi papá. Mi papá estuvo alejado muchos años por su trabajo. Él siempre estaba lejos. Él luego estuvo como embajador muchos años en Japón. Mis hermanos, Enrique y Juan José, sí vivieron con él durante ese tiempo. También tengo un hermano mayor, el primero, que se llama Tito, que vive en Aruba, y a él sí lo conocí bastantes años después, sin embargo tenemos una relación estupenda, igual como tú, he tenido siempre una relación maravillosa con mi hermano Enrique y la tuve con mi hermano Juan José, que realmente, lamentablemente falleció hace muchos años de un Es cáncer muy terrible. curioso porque hace poco tuviste el privilegio de celebrar el 99 cumpleaños de tu padre. A pesar de Sí, ese distanciamiento tan importante que hubo de ti de joven, es muy lindo lo que recalcas de que tu mamá pues nunca hizo que esa ausencia en ti fuese dolorosa, sino por el contrario, siempre mantuvo la presencia de tu papá viva y tan es así que de muchos años después pues te reencuentras con él y puedes tener esa maravillosa convivencia, inclusive está próxima a cumplir 100 años y dices que tiene sí, una memoria privilegiada. prodigiosa, mira. Mi papá es una persona muy interesante, un tipo con una curiosidad intelectual increíble, con una memoria impresionante, con conocimiento de los fenómenos históricos y de todo. Es muy cómico porque cuando nosotros hablamos con él, mucha gente le pregunta cosas y le consulta cosas. Entonces nosotros echamos broma a los hermanos y decimos, mira, ¿cómo fue la guerra ruso-japonesa? Entonces Mm. nosotros decimos,
¿de cuántos días dispones para que te explique? Entonces, sí, yo con mi papá en realidad he tenido una relación muy bonita con los años, se ha hecho más estrecha, más cálida. Mi papá, tuvimos la suerte que cuando, después de que él tuvo su misión en Japón, luego lo nombraron embajador en Trinidad y Tobago, y entonces ahí sí empecé a tener un contacto más directo. También yo creo que a mi mamá le daba mucho miedo que yo me fuera con mi papá. Entonces ella, en cierta manera, le daba un poco de miedo soltarme con él. Sin embargo, él empezaba cuando él iba de Puerto España a Bogotá, pasaba por Caracas, igual mis hermanos iban y pasaban temporadas conmigo, viajamos juntos y ahí construimos una relación muy bonita. Y yo tenía por norma tratar de ir cuando vivía en San Cristóbal por lo menos 3, 4 veces al año, ir a visitarlo, estar en sus cumpleaños. Este año, pues obviamente, antes de venirme para Israel, estuve 2 veces en Bogotá compartiendo con él y con mi hermano y mi cuñada y la pasamos muy bien. Ahora, efectivamente, ahorita celebramos los 99 años de mi papá. Mi papá está admirablemente bien, con una memoria increíble y sus condiciones intelectuales impresionantes. Lo celebramos por Zoom y fue muy cómico porque mi sobrino le preguntaba, abuelito, mira, ¿tú recuerdas qué aprendiste tú en la escuela? Tú decías, yo recitaba, la maestra me enseñó una poesía. ¿Y cómo se llama la poesía? ¿Cómo se llamó? Espérate y te la cuento. Decía ta, 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 y nosotros, Increíble, muy qué increíble. privilegio. Sí, Pero sí, gracias a Dios. volvamos a Miguel, a tu infancia, porque como bien lo dijiste, a ti te crían tu mamá y tu tía, Ujú, que sí, de hecho tu tía pasa a ser parte muy importante en lo que es Miguel hoy en día, en tu formación. sí, sí, sin ¿Cómo duda. fue esa infancia? ¿Cómo fue esa infancia tuya Mira, en Caracas? bueno, mira, fue una infancia muy bonita. Nosotros nos mudamos, originalmente vivíamos en un apartamento en el bosque cuando yo llegué a Caracas, me acuerdo muy poco. Y luego cuando yo estaba muy pequeño, cuando tenía como 3 años, mi mamá me a comprar un apartamento en San Bernardino y nos mudamos allí y todos mis recuerdos de mi infancia y de mi juventud son allá. Luego comencé en el colegio, en el Moray Luces, comenzamos juntos precisamente el Colegio Moral y Luces ahí en San Bernardino. San Bernardino, para quienes no lo conocen, es una urbanización tradicional caraqueña muy importante que tiene la particularidad de tener una presencia judía muy relevante. De hecho, habían como 6 sinagogas y apenas había una sola iglesia. Y tuve una infancia muy, muy bonita, Que muy llena de cariño. por cierto, te voy a interrumpir porque me parece importante Claro. acotar esto. En la época que tu mamá y tu tía y tu familia pudieron tener la posibilidad de estudiar en colegios en San Cristóbal, pues no había un colegio comunitario. Y ellas no tuvieron ese No, privilegio de poder estudiar en un colegio comunitario. Tal vez por eso también fue tan importante para tu mamá darte esa educación que ella no tuvo la posibilidad de tener. sí, Educación realmente, judía. exactamente, realmente miren, es una cuestión sobre lo que no se ha escrito mucho y yo agradezco mucho que mi primo Bernardo se haya tomado la tarea de rescatar un poco eso porque ha sido realmente un reto y una experiencia muy particular crecer en un entorno no judío. Crecieron ellas dentro de una familia tradicional judía, pero en un entorno no judío. Mi mamá y mis tíos estudiaron en colegio de monjas y de curas, que era la educación católica siempre en Venezuela tradicionalmente ha sido de muy buena calidad, pero eso planteaba un reto, el reto de mantener las tradiciones, con el reto de lo que tú tienes, con lo que tú tienes en el entorno, con lo que tú vives. Y eso mismo me sucedió a mí una vez que ya yo, adolescente, ya prácticamente adulto, regreso a San Cristóbal, porque yo sí tuve una educación judía en el colegio, una educación de muy buena calidad. El colegio realmente era un colegio, y lo es seguramente en la actualidad, un colegio excelente. La educación es de primera calidad. Nos dieron, tú recuerdas, Tamara, profesores de primera, profesores que daban clases en la universidad. Era todo un privilegio estudiar allá. Y es un privilegio que nosotros tuvimos. Y yo tuve la ventaja de poder tener lo que ellas de alguna manera no tuvieron, porque si bien lo tuvieron en su hogar, encontraban una realidad muy distinta en su entorno. ¿Ok? Sin embargo, nosotros estábamos muy integrados a la comunidad en general. Por ejemplo, mi tía ocupó cargos muy importantes, ella fue una mujer muy, muy,
muy emprendedora y muy inteligente. Sacó dos carreras al tiempo, luego sacó dos carreras más, ocupó cargos públicos muy relevantes y yo siempre aprendí de ella ese amor por el estudio, por el progreso, el amor a la música, al arte. Igual mi mamá era una mujer muy creativa, con una sensibilidad muy especial. Y bueno, sin duda, ellas hicieron de mí la persona que soy. Las pocas virtudes se las debo a ellas. Los defectos esos los traje yo. Y de niño, pues siempre pensaste que serías arquitecto. Todos los que te Sí, rodeábamos sabíamos tu fíjate, admiración sí, por la arquitectura, por tus paseos sí, curioso. por el centro de Sí, Caracas, admirar estas grandes sí, obras. sí, Y qué fíjate que pasó? bueno, fíjate que es muy curioso porque yo toda la vida, cuando nosotros estábamos en el colegio, todo el mundo, cónchale, que no sé qué voy a hacer, uno, bueno, pues voy a ser médico como mi papá, y yo estaba segurísimo de que yo iba a ser arquitecto, porque a mí siempre me ha encantado, yo tengo libros de arquitectura, sé de historia de la arquitectura, siempre me gustó muchísimo, y yo quería ser arquitecto. De repente, cuando nosotros nos hicieron unos test vocacionales muy importantes en el colegio, a mí Maravilloso. estupendos, de verdad, fuera de lo común, a mí me dijeron, bueno, mira, te puede resultar porque tú tienes cierta mezcla de habilidades que dan para eso, pero tú estás mandado a hacer es para una carrera humanística. Entonces eso me puso a mí a pensar. Eso coincidió también cuando nosotros estábamos en el quinto año, terminando bachillerato. eh, Mi mamá, un poco tiempo antes, mi mamá se había regresado para San Cristóbal. Ellas montaron un negocio, tenían una compañía de servicios alimenticios y mi mamá se fue. Yo me quedé un tiempo viviendo solo en Caracas y resulta que mi mamá se enfermó gravemente porque estaba terminando el colegio. Nos tenemos que ir porque tu mamá está muy grave y así fue que yo me fui a San Cristóbal con la idea de irme unos días y luego me quedé para no volver. Al principio fue muy duro porque para mí pues era difícil, ¿viste? Mudar a una ciudad pequeña, muy bonita, una casa muy bonita, todo eso, pero que yo no conocía a nadie y yo no tenía no sentía que tenía ninguna relación con nada allí. Y para mí fue muy difícil porque eso fue un comienzo nuevamente en mi vida y más terrible todavía que yo no me pude graduar en el colegio Exacto. porque yo no pude terminar. Yo me fui como en abril de ese año y nosotros terminábamos, no sé, en junio, julio, no recuerdo. Y yo no pude regresar porque mi mamá estaba muy enferma. Mi mamá me dijo, no, mira, no puedes regresar, no te puedes ir y ya. Luego, bueno, me gradué en San Cristóbal, terminé las materias, lo que tenía que terminar y comencé de una vez en la universidad. Cuando voy a inscribirme en la universidad, mi mamá me dice, bueno, te vamos a inscribir en arquitectura, ¿verdad? O sea, es caderísimo. Yo le digo, no, yo voy a estudiar derecho. Mi mamá, ¿y eso? Voy a estudiar derecho. Y fíjate que yo creo que fue una decisión apropiada. La carrera de derecho es una carrera muy hermosa, muy bonita, te sirve, el abogado es el humanista integral que tiene capacidad para hacer mucho bien en el mundo, mucho mal también, pero si tú tienes buenos valores siempre vas a hacer el bien. Qué bonito, Miguel. Y no solamente estudiaste derecho, sino casi dos doctorados, infinidad de Sí, sí. cursos y por ahí en el medio un posgrado en gerencia que para ti también marcó tu vida. Cuéntame un poco. Sí, pues fíjate también que yo desde que estaba estudiando en la universidad, el área del derecho que más me gustaba era el derecho mercantil y yo quería hacer un posgrado en derecho mercantil. En esa época no me podía, ya tenía mi oficina, no me podía ausentar de San Cristóbal y venía un posgrado de derecho mercantil, pero no llegaba. No llegaba, que ya viene, ya está el convenio, ya regresa, pero tal. Entonces en eso abren la maestría en gerencia de empresas y yo aplico para la maestría y quedo con otros amigos. Y eso fue un momento muy importante para mí porque me abrió como la mente hacia lo que es el funcionamiento de las empresas, el funcionamiento de los mercados, más conocimiento en materia de economía y de otros aspectos y eso pues fue muy interesante. Luego empezó el posgrado mercantil y yo empecé a hacer los dos posgrados al tiempo. Y afortunadamente me pude graduar de los dos, luego hice otro posgrado en Derecho Tributario, luego hice unos estudios en Comercio Electrónico, en docencia universitaria y luego finalmente hice un doctorado en Gerencia y un doctorado en Derecho.
que lamentablemente no pude terminar porque estaba por presentar la tesis cuando me vine y decidí, bueno, pues ya se sobrevino la venida nuestra para Venezuela, para Israel y no pude terminar mi otro doctorado. Pero antes de eso, tienes también un encuentro muy bonito con tu actual esposa, con Mariela, en tu época, Sí, ya de profesor, porque aparte de eso, ya graduado, comenzaste a ser profesor en la universidad, un profesor muy querido, por cierto, tenemos varios alumnos en este momento que te están escuchando. Pero cuéntame ese encuentro que se dilató en el tiempo, ¿no? Porque es sí, una anécdota muy bonita de cómo la vida nos tiene momentos precisos cuando estamos listos para encontrarnos con la persona que es y muchas veces a lo mejor está delante de nosotros y no la vemos. pues fíjate, sí, exactamente. Fíjate que nos pasó una cosa a Mariela y a mí, una cosa muy curiosa, que es que nosotros coincidimos en la misma época en la universidad. Yo soy mayor que ella, pero estudiamos más o menos en la misma época, teníamos exactamente las mismas amistades, teníamos muy buenos amigos en común, fuimos a los mismos eventos, a las mismas fiestas, compartimos en sitios, pero nunca nos conocimos. Estábamos como en dimensiones distintas. Yo durante ese tiempo tenía una novia con la que estuve muchos años, Mariela también tenía un novio, luego ella terminó con su novio, yo terminé con mi novia, me iba a casar y al final no me casé. Bueno, en fin, pero resulta que luego nos conseguimos en la universidad, porque cuando yo empiezo a dar clases en la universidad, me llaman de la universidad para dar clases, en la cátedra de Derecho Mercantil, resulta que Mariela estaba trabajando en el Tigre en Estado Anzoátegui. Ella es contador público. Y la llamaron también de la universidad para desempeñar un cargo administrativo. Y resulta que uno de los profesores que ella coordinaba era yo y el primer profesor que ella conoció en la universidad fui yo. Y en esa época ellos estaban haciendo una reforma curricular y yo estaba ayudando en eso. Entonces trabajé mucho con ella, nos conocimos, hicimos buena amistad, luego la cosa fue poniéndose cada vez más seria y tal, y fíjate, y luego empezamos a descubrir que teníamos los mismos amigos, que habíamos estado en los mismos sitios durante muchísimo tiempo y nunca habíamos coincidido. Pero Pero en ese momento, antes de eso, tú tuviste algo que contarle a Mariela, porque tú estuviste a bueno, punto de casarte. sí, sí, yo estuve a punto de casarme con mi otra novia, nosotros nos queríamos mucho, tuvimos un noviazgo muy, muy largo, pero lamentablemente luego teníamos planes muy certeros de casarnos, pero yo lamentablemente me di cuenta al final de que había algo que no estaba funcionando bien, probablemente de parte mía. Yo pensé que si tú no eres feliz no puedes dar felicidad y tuve que tomar la decisión en un momento dado de decirle que no nos íbamos a casar. Y eso fue muy duro. De hecho, a mí todo el mundo me cayó encima porque todo el mundo la quería mucho a ella y con toda la razón. Y yo, pero tomé esa decisión y bueno. Y eso se lo conté yo a Mariela, apenas nos conocimos. Yo, mira, yo tuve una novia, así, así, me pasó esto y aquello y tal. Cuando las amigas de ella le vienen a contar, y ella le dice, ay, mira, ay, no, me estoy saliendo con un profesor Miguel, ese es un ta, porque mira lo que le hizo a mi amiga. Y dice, sí, él me contó, ella me contó, que se fue de tal manera. Entonces, eso fue un ejemplo de que a veces ser sincero funciona. Pero no solamente ser sincero, Miguel, me parece que haber descubierto eso tan joven, porque no tenías todavía los 30 años o estabas por cumplir los No, no, no. 30, y haberte dado cuenta que si tú no eres feliz, tú no puedes hacer feliz a nadie, que primero eres tú, eso es algo que muchísima gente tarda toda una vida en descubrirlo. Es Es admirable. probable. Bueno, mira, no sé si realmente es admirable, pero realmente yo, por ejemplo, tengo una concepción con respecto a la familia. Para mí la familia es muy importante. Y yo pensé que si me iba a casar, me iba a casar para toda la vida. Y si me hubiera casado con la otra muchacha, pues tenía que ser con esa convicción. Y si yo me sentía que no estaba en ese momento enamorado, pues cómo iba a permanecer para toda la vida. Yo no quería vivir una separación, un divorcio. O sea, que te pase, bueno, te pasó. O sea, pero que tú, yo no entiendo que una persona se case, bueno, voy a casarme y si no me funciona me divorcio. No, no. O sea, tienes que hacerlo con el compromiso. El establecer una pareja es tener el compromiso sincero de querer permanecer y hacer una vida juntos con otra persona. Qué bonito.
¿ok? De otra Tienes manera en no. este momento, no recuerdo si es antes de casarte o después, pero tienes la pérdida de tu tía Rebeca. Cuéntanos un poquito Sí, ese episodio en tu vida que sé que, lo repito, fue alguien mira, muy importante en tu vida. mucho, mucho. Mira, Tamara, te digo, mira, es la cosa más dura que me ha tocado a mí vivir en la vida. De verdad, suena raro, y hay gente que lo interpretará mal, pero en mi caso a mí me dolió incluso más la pérdida de mi tía Rebeca que la de mi mamá, con todo lo que yo las adoraba. Porque la pérdida de mi tía Rebeca fue algo muy, muy súbito. Fue ella de repente enfermó y murió en menos de una semana. Entonces eso fue una cuestión terrible, para mí fue un golpe muy duro, yo me deprimí mucho, me costó mucho recuperarme de eso. Mi mamá me sorprendió a mí de una manera increíble porque ellas al ser gemelas, ellas tenían una relación, bueno, simbiótica, ellas se sentían, se querían, se adoraban, peleaban, pero tenían una relación increíble entre ellas. Y yo pensé que mi mamá, yo dije, bueno, mi mamá se va a derrumbar con la idea de mi tía. Aparte, mi mamá dependía mucho de mi tía. Sin embargo, mi mamá me demostró a mí una fortaleza increíble y bueno, ya se sobrepuso. Ella fue la que me ayudó a mí a sobreponerme de la pérdida de mi tía. Eh, Y, y te casas con Mariela y Ujú. le dices algo muy interesante a Mariela, que vienes con un paquete. Sí, sí, bueno, cuando nosotros empezamos a salir ya en serio, yo veía que ya la cosa iba agarrando camino. Y como te digo, yo siempre he pensado que en las cosas importantes de la vida tú tienes que ser muy sincero y muy claro. O sea, en las cosas en que, bueno, ok, tú puedes decir, no, mira, llegué a las 2, no llegué a las 3. Pero en las cosas que son relevantes uno tiene que ser muy claro y muy conciso. Y yo cuando vi que ya nuestra relación estaba progresando, tuve una conversación con ella y yo le dije, mira, yo veo que esto va caminando, siento que me gustas mucho, que te quiero mucho, que no sé, pero te quiero aclarar que yo vengo con paquete incluido. Porque yo le dije, yo tengo a mi mamá no tiene más nadie en el mundo sino a mí, y yo, donde quiera que yo viva, mi mamá tiene que vivir conmigo. Si me mudo a una casa de 10 habitaciones, mi mamá tiene que tener una. Y si nos mudamos a un apartamento, mi mamá tiene que tener una habitación ahí porque mi mamá no tiene más nadie y yo mi mamá no la voy a abandonar. Entonces le dije, mire, Marielita, si le sirve así, chévere, y si no, pues pero no, pero fíjate que Mariela ha sido siempre una mujer admirable. Mariela se llevó muy bien con mi mamá, fue muy inteligente también. Mm. La admiro mucho porque ella le tocó, nosotros nos mudamos a la casa de mi mamá y llegar a una casa donde ya tiene jefe y mi mamá, ay, qué bien, hacemos lo que tú quieras, como tú quieras, pero siempre se terminaba hacer las cosas como mi mamá quería. Y ellas se llevaron muy, muy bien, toda la vida. Mariela me apoyó mucho también cuando mi mamá enfermó. Cuando mi mamá enfermó, tuvo una enfermedad terrible, un poco larga y sufrimos mucho con eso. Y Mariela siempre me apoyó mucho con eso. Y le dimos yo creo que le dimos la dicha a mi mamá de que conoció a sus nietos y lo disfrutó mucho por poco tiempo, pero lo disfrutó bastante. David y Rebeca. David y Rebeca, sí, exactamente, son mis hijos. Son, bueno, adolescentes ahora. David tiene 19, Rebeca tiene 17. Ellos ya también están aquí en Israel con nosotros. Pero cuéntame, todavía te quedan unos cuantos años en el Táchira, en San Cristóbal, tienes una vida muy bonita, ahí estás haciendo lo que te gusta, profesor de la universidad, aparte trabajaste en un centro clínico como Ujú. asesor, pasa la enfermedad también de tu mamá, cuéntanos un poquito toda esa Sí, historia. mira, bueno, mira, desde el punto de vista profesional trabajé en muchas cosas, asesoré de empresas, trabajé con bancos también, me fui desarrollando en esa área, luego trabajé también en el Consejo Nacional Electoral, y luego entré a trabajar en la universidad también me fui desarrollando profesionalmente, yo la universidad la quería mucho, la docencia me encanta. También empecé a dar mis primeros pasos como investigador, a escribir cosas, a escribir capítulos para libros, a ir a congresos, a presentar ponencias. Eso realmente me gustó mucho. Y paralelamente, pues también mi práctica privada. Y durante muchos años, pues lo fuimos haciendo. Y luego Mariela y yo fundamos nuestra familia y nos Mm. iba razonablemente bien. Llevábamos una vida
una vida, digamos, cómoda, ¿no? Bastante cómoda allá en San Cristóbal. San Cristóbal es una ciudad muy bonita, eh, grata, allá la calidad de vida es bastante buena, pero, pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, cuando llegó el régimen chavista, todos sabemos, empezó un deterioro institucional importante, la calidad de vida, el Táchira fue el primer, yo siempre les comentaba a mis amigos en Caracas y en todas partes, y yo les decía, miren, si ustedes quieren ver el futuro revolucionario, váyanse para San Cristóbal, porque todas las limitaciones y todas las restricciones a las libertades económicas, personales, etcétera, que se han venido imponiendo en Venezuela durante todos estos años, se iniciaron en el Táchira precisamente. Y los controles para la gasolina, los controles de captahuellas, los controles por las ventas por día de semana, todas esas cosas empezaron allá. Y el Táchira tiene una situación muy particular, que está muy cercana a la frontera con Colombia, tiene relaciones muy estrechas con Colombia. Entonces, para uno era muy sencillo ver cómo las cosas, cómo yo empecé a ver cómo la situación se deterioraba en Venezuela, íbamos perdiendo calidad de vida y paralelamente tú veías como en Colombia las cosas iban progresando y avanzando. Entonces, esa fue una de las cosas que me hizo a mí eh, darme cuenta de que algo no andaba bien. Yo traté, sin embargo, yo tenía fe de que las cosas podían mejorar, podían... Realmente, mira, también Tamara, hay que reconocer que es muy difícil abandonar tu zona de confort. Mm. O sea, tú vives relativamente bien, tienes tu buena casa, tienes tus carros, tienes tus cosas, puedes dar ciertos gustos, qué sé yo, tal, haces lo que te gusta, eh, pero de repente tener que abandonar todo eso es una decisión realmente muy difícil, Claro, pero muy dura de tomar. tú comentas algo muy interesante porque fue algo paulatino que te fue pasando poco a poco y llegamos a una palabra que definimos como el tema de la dignidad. Y tú sentiste en un momento dado que ibas perdiendo esa dignidad como persona. Cuéntanos un poco esas Sí, cosas fíjate, mira, que te hacían de repente esa estadística que sacaste de contar 20 o 30 horas a la semana perdidas haciendo una cola. exactamente, fíjate, a pesar de que yo, tanto Mariela como yo, inicialmente nos negábamos a, por ejemplo, nosotros no nos poníamos a hacer lo que mucha gente le toca hacer, ¿no? Porque no es que le gusta hacer, pararte en la madrugada, hacer una cola para comprar X cosas, o tener que hacer colas de yo no sé cuánto tiempo para poner gasolina. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros nos negamos inicialmente a poner el tag, el chip que le ponen a los carros en el Táchira para poner gasolina. Pero ¿qué fue haciendo el régimen? Empezaron a automatizar las bombas una, hasta que llegó un momento que no quedaba sin una sola bomba y tenías que hacer colas de días para poner gasolina y nos tocó a todos poner el chip. Entonces tú vas viendo cómo vas retrocediendo, vas perdiendo capacidad como consumidor, vas perdiendo la capacidad de elegir qué quieres Mm. comprar, qué puedes hacer, para dónde puedes ir, y vas viendo que paulatinamente, porque esto no ocurre de un día a otro, tú a veces le cuentas a las personas de otros países la situación que se vive en Venezuela y dicen, pero bueno, pero ¿cómo la gente permite eso? Sí, pero es que esto es como el cuento del sapo. Lo van metiendo en agua caliente y la gente va perdiendo y la gente, ¿qué pasa? Que la gente tiene que sobrevivir. Quienes tuvimos la oportunidad de tomar una decisión diferente, tenemos un sitio para donde ir, lo hacemos. Pero hay gente que no tiene esa capacidad de elegir. Y luego, por ejemplo, yo empecé a ver el proceso cuando empezó la emigración masiva. Tú te diste cuenta que los primeros que emigraron fueron las personas que tenían, los profesionales muy calificados y la gente que tenía mucho dinero. Luego empezaste a ver que eran los profesionales medios. Luego empezaron la gente técnica y luego empezaron a emigrar todo el mundo, el que podía. Y nosotros, por ejemplo, el bajar a la frontera, en los últimos años que estuve en Venezuela, y pasar a Colombia, el proceso, la humillación que representa tener que pasar, la cantidad de historias que no te puedo contar, dramáticas de gente que se iba a pie con lo que tenía puesto nada más, que tardaba días en llegar a la frontera y le faltaban todavía muchos días más para atravesar por toda Colombia, para llegar a Ecuador, para llegar incluso, conocí gente que iba a Argentina por tierra.
y sin saber cómo iba, o sea, iban llegando a un sitio y luego de ahí tratando de ir a otro sitio y así sucesivamente para ir llegando hasta allá. O sea, eso es un drama realmente humano que de verdad los que son responsables de eso, yo creo que realmente no tienen perdón. Y Lo que han hecho además, con nuestro país es una cosa de verdad terrible. además a ti como profesor y con alumnos a tu cargo, sentías una responsabilidad y sentías que el mensaje que tú les podías dar ya no tenía sentido. Cuéntame un poco de eso. Mira, Tamara, a mí me pasó una cosa muy particular, es que yo inicialmente, yo siempre traté de en la medida de lo posible, dar el mensaje más apropiado y más esperanzador para mis alumnos y decirles sobre todo lo importante que era que hubieran escogido la carrera de abogado, la carrera de contador, la carrera de administrador, qué podían hacer ellos con eso, lo relevante que era seguir adelante, seguir en el país, luchar por Venezuela, desarrollarse como profesionales y como personas, como ciudadanos, como gente de bien. Pero ¿qué pasó? Que ese mensaje fue cambiando a lo largo del tiempo. Luego llegó un momento que los muchachos me decían, pero mire, profesor, o sea, ¿para qué seguir en Venezuela? Si en Venezuela tal, ¿para qué sacar una carrera si el bachaquero que me vende la DINAPAN gana mucho más de lo que yo puedo ganar como administrador, como contador o como abogado? ¿O para qué si el bombero, el que vende los turnos en la cola, gana yo no sé cuántos dólares y yo en una oficina no puedo ganar ni la décima parte de esto? Y yo les decía, no, pero mira, tal, no se vayan del país. Luego, paulatinamente, yo me di cuenta que ya se me agotaban los argumentos para decirle a la gente que no se fuera. Y luego llegó un momento que yo les decía, mire, ya que se van a ir, pero terminen la carrera. Y ya luego llegó un momento en que ya ni siquiera tenía, yo no me estaba creyendo la historia de que valía la pena quedarse. Es muy triste decirlo, me duele en el alma decirlo, pero eso me pasó. Perder la convicción y luego ver también el drama de que muchos de mis alumnos estaban viviendo. Alumnas, por ejemplo, que me decían, miren, no puedo ir a clase, profesor, porque tengo que ir a trabajar limpiando, qué sé yo, en Cúcuta para poder mantener a mi familia. O cosas como esas, o la lucha que era llegar cuando ya no había gasolina, cuando habían protestas, cuando a veces, mire, yo mismo hacía una lucha titánica a veces para llegar a la universidad a dar las clases y cuando llegabas a la universidad entonces te encontrabas, de repente me pasó en alguna ocasión que llegaban nada más 3 o 4 alumnos porque los demás no había transporte, no podían llegar. Entonces, era mi dilema, ajá, ¿qué hago? Voy a dar la clase para 4, que de todas maneras la voy a tener que volver a repetir mañana. O, o tengo que honrar el compromiso de estos 4 que lucharon como pudieron para llegar a sus clases porque quieren seguir adelante y tengo que hacerlo y darle lo mejor posible por ellos. Mira, realmente eso se convirtió en un problema serio. Y el día a día se convirtió en una carga muy pesada. ¿Por qué? Lo que te decía, yo me puse a hacer una estadística y me di cuenta que yo estaba perdiendo 16, entre 16 y 20 horas a la semana haciendo cola en el cajero electrónico para poder obtener efectivo, para poderle pagar a la señora que nos trabajaba en la casa, cola para poner gasolina y tenía que sentirme, o sea, me negaba a sentirme contento porque nada más hice 3 horas de cola en lugar de hacer 8, o de hacer 10, o de hacer 12, o tener que dormir en la cola. El no poder, cuando ibas a comprar, no podías comprar completo porque una cosa la conseguías, otra no. Cuando vas a trabajar, por ejemplo, me pasaba, yo trataba de economizar la gasolina, entonces me iba a la universidad, de la universidad me iba a la universidad, la gente no llegaba, me venía a la clínica, entonces se había caído internet y no podía hacer un trabajo. Iba a un registro, entonces llegaba el registro, se había caído el sistema. Entonces, mira, oye, tú ves que ese día a día se te va volviendo gravoso, se te va volviendo difícil. Tú vas viendo que eso se te está transformando en una lucha cotidiana. Y el aspecto fundamental que nos hizo tomar la decisión en definitiva era qué iba a ser del futuro de mis hijos. Y sobre todo Mariela, curiosamente, fíjate, Mariela que no tiene familia judía, que no tiene nadie en Israel, salvo mi familia y a nosotros, Mariela fue la que nos insistía, vamos, y llevaba años diciendo, vámonos, esta cosa está mal, esto no tiene arreglo, esto va mal. Teniendo ella toda su familia en Venezuela, ¿no? Inicialmente. Posteriormente, dos de sus hermanos emigraron también, una vive en Nueva York y otro en México. Sin embargo, yo hice como un timeline, puse como dos barreras, ¿no? Yo dije, mira, voy a evaluar realmente qué pasa de aquí a 2 o 3 meses.
Y entonces me empecé a dar cuenta cómo tú no te vas dando cuenta, pero tú comías 2 veces a la semana fuera y ya no lo puedes hacer. A lo mejor lo puedes hacer 1 vez al mes. Íbamos cada 15 días al cine, no puedes salir. Este año no podemos salir de vacaciones porque cambiamos el carro y no lo puedes hacer. Entonces, parecen cosas baladíes en el sentido de que muchas cosas son materiales y tú dices, bueno, lo más importante lo tienes, pero ese día a día, me sucedió una cosa que me dio como una cachetada, fue que en una ocasión se me dañaron los dos carros. Afortunadamente tenía como mandarlos a reparar, pero me tocó, entonces dije, bueno, pues ni modo, pues el trabajo voy a ir en transporte público. No había transporte público. Bueno, tenía la plata para andar al taxi, pero no tenía cómo pagar el taxi. Mi suegro me ayudaba un poco, mis cuñados también, pero yo me he dado cuenta de que, entonces me tocó, entonces dije, bueno, voy a ir caminando, que era lejos, a la universidad y de la universidad me vengo tal y mi suegro me busca. Y de repente yo, cuando veía, voy a tomarme un café y eran las 4:30 de la tarde y estaba el comercio San Cristóbal cerrado, y yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces, te das cuenta lo que vive el día a día de la persona que anda a pie. Lo que vivía la señora que trabajaba en mi casa, que era como parte de mi familia, que esa señora tenía la mística y la entrega en el trabajo de llegar muchas veces a pie, caminando kilómetros para poder llegar a trabajar. O sea, mira, eso no puede ser. Eso no está bien. Eso no es normal. Eso no es adecuado. Y eso no es calidad de vida. Entonces, Toma la eso, decisión entonces de emigrar. eh, sí. Haces aliyá. Quiero que expliques un poco qué significa hacer aliyá a través de la Ujú, agencia judía y llegas en ujú. 2018 a Israel. Sí, en Es diciembre del admirable 2018. y no dejo de repetirlo porque no solamente dejaste todo lo material, sino además tu profesión, porque ahorita en Israel Claro. no puedes ni siquiera ejercer como abogado. Tienes que No, empezar literalmente de cero. Y no solo, tal cual. sino con 50 años y dele, con una familia, con 2 hijos, y es una situación bastante diferente a alguna otra migración que pudiésemos tener en situaciones distintas. A lo mejor se parece a la de nuestros abuelos, a la de nuestros padres, cuando les tocó migrar en su momento. Por eso es que decimos que lo llevamos también en nuestros genes. Pero cuéntame un poco esa decisión, cómo llegas a Israel y lo que haces hoy en día. Bueno, fíjate qué pasa. Nosotros, pues, ya desde años antes, Mariela me había insistido que pues, pensáramos la posibilidad de hacer alianza. Mi familia se fue viniendo poco a poco. Primero se vino un primo que se vino hace como 26 años, siendo muy joven. Luego se vino una prima que había quedado viuda y se vino con sus hijos. Luego se vino otra prima que se vino con su esposo y sus hijos adoptivos y uno de sus hijos. Y, y así paulatinamente, luego se vino otra prima muy querida, que es mi prima Berta, que terminó en la universidad, era muy buena estudiante, tenía muy buenas ofertas de trabajo, sin embargo, hace como 20 años se vino a estudiar acá, con la idea de estudiar, hacer una maestría, y efectivamente la hizo y se quedó acá en Israel, y así paulatinamente se fueron viniendo uno a uno mis primos. Como ven en la foto, mi familia acá son un montón. Tengo 38 primos acá, entre mis primos y sus hijos, los que se han casado. Mis dos tíos, los únicos dos tíos que tengo, están también acá. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso, cuando la familia se empezaba a venir, nosotros tenemos la tradición de que siempre le hacía una cena para despedir al primo que se iba, a la prima, a tal, luego a mi tío, luego así sucesivamente. Y luego empecé a notar que esas reuniones cada vez eran más pequeñas, pequeñas, pequeñas y pequeñas, hasta el punto que ya cuando nosotros nos vinimos ya prácticamente no había nadie que nos despidiera. Y en este momento solo tengo dos primos, mi primo Bernardo, que está en San Cristóbal y que está en proceso de venir, y mi prima Hanna, que vive en Margarita, que por ahora no tiene intenciones de venirse. Ahora, tomamos la decisión de venirnos, yo había hecho ya hace muchos años el trámite por medio de la agencia judía. La agencia judía es quien tramita esos procesos para emigrar a Israel. Es una emigración muy particular, se llama Aliyah.
que aliá en hebreo quiere decir subida, porque no es una subida física, sino una subida espiritual, porque para nosotros venir a la tierra de Israel es subir, es ascender. Entonces, nuestro proceso de aliá, nosotros lo hicimos conforme ese proceso se hace, para las personas que no lo saben, y cuando se fundó el Estado de Israel, una de las leyes fundamentales que se crearon fue la ley del retorno. Esa ley del retorno le garantiza a toda persona de origen judío que tenga por lo menos un abuelo judío tener el derecho de venir y ser ciudadano israelí. Pero es un derecho que solo tomas cuando tú llegas y pones un pie en tierra de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Por cierto, ese criterio hay que tomar en cuenta que cuando se estableció el Estado de Israel, un factor que tuvo una importancia determinante en el establecimiento del Estado fue también lo que sucedió en la tragedia del Holocausto, que casi acaba con la totalidad de los judíos de Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Eso dio una cachetada en la conciencia de la humanidad al darse cuenta de que realmente nosotros éramos un pueblo, porque hay algo particular que no todo el mundo entiende. El pueblo judío es un pueblo singular, es un pueblo único. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias lo que es el concepto de un pueblo es una población asociada a un territorio, tradicionalmente. Pero nosotros hemos sido un pueblo durante 2000 años sin territorio. Tuvimos territorio, pero fuimos expulsados de allí. Sin embargo, siempre hubo presencia judía en Israel. Y cuando se funda el Estado de Israel, se garantiza por medio de la ley del retorno el mismo criterio que utilizaron los nazis en las leyes de Nuremberg para exterminar a los judíos y para exterminar a nuestras familias, que fue el tener al menos un abuelo de origen judío. Wow. Entonces igual nosotros hicimos el proceso, nos vinimos, cada vez ese proceso fue más complejo, de cuando venían mis primos y cuando vinieron mis tíos, cuando nos vinimos nosotros, cada vez más difícil, porque como no hay ni siquiera embajada de Venezuela, de Claro, Israel en Venezuela, y ni hay relaciones diplomáticas, nosotros salimos casi subrepticiamente, en el sentido de que nosotros salimos con pasaje a París. Nosotros salimos a París y sin visa a París y casi que escondiendo los papeles que tienes, porque yo tenía mi visa como OLE, pero esa visa me la colocaron fue en París. Pero cuando tú llegas a Israel, al mismo momento que tú llegas a Israel, en el aeropuerto Ben Gurión, automáticamente te entregan tu cédula de identidad, te wow. dan tu tarjeta, te afilian al seguro para que tengas un servicio de seguridad social y de salud, te abren una cuenta bancaria donde te depositan ayuda. Aparte, Israel tiene un sistema de absorción de la inmigración, en mi concepto, modélico, porque tiene toda una organización en cada uno de los ministerios y las oficinas públicas, tienes exenciones de impuestos, tienes una ayuda financiera. Ojo, no es que te van a mantener para que Exacto. tú llegues acá de vago, te dan una ayuda como para que tú Un arranques, empuje. ¿sí? Un empuje para que estudies hebreo y aprendas, para que, por ejemplo, mi hija que llegó estudiando bachillerato, para que ella, un programa especial para inmigrantes, y estudiar con inmigrantes de, de Japón, de Corea, de Etiopía, de Colombia, tienen un especial para ellos para que se adapten a la realidad israelí, para podernos nosotros adaptar. Tenemos una ayuda nos ayudan con una pequeña porción para poder pagar el alquiler. Es decir, te dan todos los elementos durante un tiempo para que tú te establezcas y tengas una vida digna y decente en este país. Sin embargo, David en el proceso se queda todavía en San Cristóbal solo, bueno, con la familia de La Mariela, familia de Mariel. porque tenía que Ujú. terminar su último año de bachillerato. Creo que eso te lleva a ti a lo que tú no pudiste hacer, que en definitiva, cuando tu hijo te lo plantea, pues le dices, te Hay que quedas, hacer terminas argumentos. y... Exacto. Claro, claro, sí, fíjate que nosotros en el año antes, cuando ya decidimos que nos íbamos, decidimos en el último año mandar a los niños a Estados Unidos con la familia de Mariela para que practicaran un poco el idioma y tal, a Florida y a Nueva York. Y resulta que cuando llegan ya nosotros veníamos adelantados al proceso, pero la idea nuestra era venirnos los cuatro, venirnos juntos. Y resulta que cuando los muchachos llegan de Estados Unidos, ellos me llaman muy seriamente a hablar conmigo y me dicen que ellos quieren plantearme que por favor
David se quiere quedar. Que Rebeca, que de paso, Rebeca era la más reacia para venirse. Ella no se quería venir, ella tenía raíces muy sólidas, muchas amigas, ella adoraba su entorno, su casa, su colegio, su club, sus amigas. Y resulta que David me plantea eso, me plantea que lo deje quedar. Él estaba haciendo ya quinto año de bachillerato, Rebeca estaba haciendo cuarto. Rebeca dijo que bueno, que ella aceptaba venirse, pero que por favor dejaran a David. Y nosotros aceptamos hacer eso. David se quedó, terminó su quinto año y al terminar, pues prácticamente inmediatamente se vino. Y luego, cuando él se vino, no llegó con nosotros, sino que llegó a un kibutz. Un kibutz es como una organización comunitaria de producción tradicional, lo más parecido al socialismo puro que yo he visto es un kibutz, o por lo menos así era en su origen. Llegó un kibutz estupendo, maravilloso en el norte de Israel, donde estudió con gente de todas partes del mundo y estuvo durante 6 meses en un programa muy interesante que lo han ayudado a él mucho a madurar y a integrarse a la sociedad aquí en Israel también. Y lo interesante también es, ayer te lo pregunté, tu aliá Israel también representa un acercamiento a tu espiritualidad. Te tocó llegar a Jerusalén, hoy en día vives en Beersheba, pero pasaste ese primer año en Jerusalén. Cuéntanos un poco qué significó estar en Jerusalén para ti. Mira, yo te digo, yo no soy una persona muy religiosa, nunca lo he sido, eh, pero sin embargo sí tengo muy clara la necesidad espiritual que todos tenemos y la creencia en Dios y la importancia que le debe mantener las tradiciones. Cuando yo vine la primera vez a Israel y y fui a Jerusalén, mira, viajar a Jerusalén, y se lo digo a todas las personas, se lo digo a mis amigos y a cualquier persona que yo conozca, cualquier persona que viaje alguna vez y que pise la tierra de Jerusalén, nunca va a ser igual. Mira, Mm. la espiritualidad que se siente aquí, el misticismo, el aire de Jerusalén tiene una cosa que es particular. O sea, visitar el Cótel, el Muro de los Lamentos, visitar la iglesia del Santo Sepulcro, visitar las mezquitas, ver la devoción que tiene cada una de las diferentes religiones, de las facciones religiosas que hay. Ese no, es una cosa sencillamente inexplicable. Y tener la oportunidad de vivir en Jerusalén para mí fue una cosa increíble. Efectivamente, nosotros llegamos allí fundamentalmente, bueno, cuando tú te vienes en tu proceso de aliá, tú puedes, si no tienes dónde llegar, el Estado te provee lo que se denominan centros de absorción, que son edificios de apartamentos o casitas especiales para inmigrantes, donde uno puede, tienes lo básico, pero tienes todos los servicios para instalarte y tienes un sistema de ayuda muy bueno. Y nosotros inicialmente queríamos llegar a un centro de absorción acá en Beersheba, pero fue un poco difícil con Rebeca. A ella le afectó mucho el proceso nuestro de venirse. Y mi prima, que es muy querida, que ella es como si fuera mi hermana, ella tiene dos apartamentos y ella me dijo, mira, porque ella tiene una familia numerosa, ella tiene gemelos, o sea, morochos, mellizos y trillizos, pequeñitos. Entonces ellos compraron un segundo apartamento con la idea de unir los dos apartamentos, pero todavía no lo han hecho porque los niños están pequeños. Entonces me dijo, mira, ¿por qué no? Mientras llegas, instálate aquí con nosotros, ahí la ven, ahí estoy yo con los cinco y con Berta, este, y ella nos dio ese apoyo y pensamos que era mucho mejor llegar a un entorno familiar. Realmente fue una experiencia increíble vivir con ellos y estuvimos viviendo nosotros quedamos aquí en Barcelona hace apenas 15 días. Estuvimos todo ese tiempo con ellos, vivimos muchas cosas bonitas, también con mi tía, que es lo más cercano que me queda de mi mamá, y fue una experiencia muy bonita. Rebeca empezó a estudiar en Jerusalén, vivimos esa espiritualidad y mire, es una ciudad sencillamente maravillosa. El aire de allá es distinto, el ambiente, las vistas, la historia milenaria. Tú, por donde quiera que vas, encuentras cosas de hace 3.000, 4.000 años. Es una ciudad que al mismo tiempo es increíblemente innovadora, está llena de tecnología, de conocimiento, de museos, de paseos, de parques. Realmente, de verdad, para mí fue una experiencia muy especial vivir durante ese tiempo en Jerusalén y nunca lo voy a olvidar. Y adoro Jerusalén, de verdad. Y invito a todo el que tenga oportunidad alguna vez en la vida
por favor, no dejen que se les pase la vida sin ir por lo menos una vez, venir a Israel. En Israel hay muchísimo que ver, pero Jerusalén es un must absoluto. Tienes que ir a Qué Jerusalén. bonito, qué bonito. Eh, tienes tu carrera, te pregunté el tema de homologar una carrera de abogado a los 50 años, pues obviamente es complicado. Sin embargo, sé que tú quisieras en un futuro trabajar en la universidad, en el área de investigación. ¿Qué estás haciendo en este momento? O sea, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es un día a día de Miguel, de Mariela, de los niños en Beersheba, empezando prácticamente de nuevo? Sí, bueno, te cuento. Pues sí, mire, uno de los problemas, de los puntos más complicados en el proceso de inmigración, en particular en el maestro, es la inserción laboral. La inserción laboral no siempre es sencilla. ¿Por qué? Porque no siempre tú puedes traslapar lo que tú has hecho en tu país a un país distinto. En el caso de ciertas profesiones, como por ejemplo la profesión de abogado, es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Israel el derecho es derecho fundamentalmente de origen otomano, anglosajón y derecho rabínico. O sea, tiene muy poco que ver con el derecho, con el derecho continental y derecho romano en el cual yo me formé. Entonces tienes que hacer un proceso de homologación y de certificación, presentar una serie de exámenes que es complejo incluso para los israelíes. Ahora imagínate para un inmigrante. Y luego, aparte, tienes que presentar un examen de la barra de abogados de Israel, que también es un asunto bien determinante y complejo. Yo realmente desde el momento que decidí emigrar, yo sabía que eso no lo iba a poder hacer. Lo podría hacer, pero requeriría un esfuerzo muy grande de años que con la edad que tengo no sé si tenga la posibilidad de hacerlo. Y entonces, sí he querido integrarme de otra manera. Inicialmente comencé hace algo más de un año a trabajar en una empresa de telemercadeo, en el mercado, al tiempo que estudiaba hebreo. En las mañanas, trabajaba en las tardes, noches en una empresa en Tel Aviv. Posteriormente entré a trabajar en un instituto donde doy clases de español, Que, como segunda lengua que para das israelíes. clases de español en hebreo. Exacto, tienes que explicar en Ok. hebreo cómo hablar en español, que es una cosa interesante. Y me ha ayudado de alguna manera con el idioma. Pero, ¿qué sucedió? Se sobrevino la pandemia, cerraron todos los institutos, quedamos como en suspenso con los cursos de español y posteriormente empecé a trabajar, trabajé en otra empresa durante 4 meses, también de la misma área. Y el mes pasado comencé a trabajar en una nueva empresa, mejor de servicios financieros. Estoy comenzando actualmente, pero estoy bastante contento. Sí me gustaría seguir con mi actividad. Tengo que, obviamente, mejorar el hebreo y sí he tratado de seguir de alguna manera con la actividad investigativa. Estoy escribiendo actualmente varias cosas, algunos artículos. Ahorita estoy terminando un curso que estoy dictando, un máster en la Universidad de Salamanca, que es online. Lo dicté el año pasado y ahorita justo antier terminé el curso. Este, y bueno, he tratado de seguir adelante. No es fácil, no es sencillo. A Mariela también a Mariela le ha costado mucho aprender hebreo. El hebreo, créame que no es un idioma nada sencillo. Mariela descubrió una vocación tardía que me ha sorprendido a mí con los niños. Le encanta trabajar con niños. Trabajó en un jardín de infancia en Jerusalén. Ahorita está trabajando en otro aquí en Beersheba. Está contenta con su trabajo, iniciándose, es duro, pero ahí vamos. Y los niños, Rebeca está haciendo su último año de bachillerato. Aquí a partir del penúltimo y el último año se presentan unos exámenes que te clasifican para la universidad. Ella los ha presentado y ha salido bastante bien. Está estudiando en Jerusalén, pero actualmente nosotros estamos en Beersheba. Ella va y viene, pero ahorita no tiene que ir porque todas las clases que está tomando de los cursos en la actualidad son por Zoom. Acá, como saben, hubo un segundo cierre, se cerró todo el país y se está abriendo poco a poco. Con las clases de español todavía no hemos vuelto. ¿Viajas en tren?
todos los días 1 hora de ida, 1 hora de regreso a Tel Aviv para tu trabajo. Sí, Y sí, estupendo. Mira, mira, ¿qué sucede? Israel es un país estupendo, hay muy buena calidad de vida, el sistema de transporte es asombroso mm, y tiene, hay una particularidad que aquí la vida tanto en Jerusalén como en Tel Aviv y sus alrededores es bastante cara, bastante costosa. Entonces nosotros tomamos la decisión, Mariela sobre todo empezó a averiguar, yo tengo unos primos acá, tengo otro amigo nuestro que hizo alía conmigo también, compañero nuestro del colegio, que también vive acá en Beersheba, empezamos a averiguar y Beersheba es una ciudad muy interesante, es la capital del desierto, del Negev, queda en el sur de Israel y es una ciudad con una muy buena calidad de vida. Decidimos alquilar un apartamento, primero Mariela obviamente consiguió trabajo acá y luego yo viajo todos los días, yo antes de todas maneras igual viajaba de Jerusalén a Tel Aviv. Ahora la diferencia es que viajo desde, desde acá, desde Beersheba. Es un viaje muy cómodo, el tren es una maravilla. En ese tiempo aprovecho para hacer cosas, corregir, leer, qué sé yo, estudiar un poco hebreo. Pero admiral. realmente pasa una cosa muy curiosa, que es que es casi igual. A mí me da risa, la gente que trabaja conmigo y vive en Tel Aviv, pues muchas de ellas tardan más o menos el mismo tiempo que yo tardo, viniendo de lejos, digamos. Tu Aunque actitud, recuerda, sí, tu actitud. yo creo que uno siempre tiene que tomar lo mejor de lo que hace y estar siempre agradecido, dar siempre gracias a Dios, dar gracias por lo que uno tiene, por la familia que tiene, por, eh, por mira, yo creo que yo soy un optimista sin remedio y a lo mejor las cosas, algunos golpes que me he llevado en la vida son por eso, por ser extremadamente optimista, pero siempre, eso yo creo que tener una actitud positiva te ayuda a ser feliz, te ayuda a ser feliz y te ayuda mira, por ejemplo, Tamara, fue muy duro para mí tener que dejar todo lo que tenía. Mi casa, mis cosas, las obras de arte, las cosas que me dejó mi mamá, mis amigos, grandes amigos de toda la vida, que son la familia extendida que uno tiene, la familia de Mariela, que la quiero muchísimo, mis suegros, mis cuñados. Pero ¿qué pasa? Yo creo que tú tienes que pensar no solo en lo que no tienes, sino en lo que sí tienes. Y que a veces tienes que tomar decisiones de dejar unas cosas para tomar otras. Y agradecer las cosas buenas que tienes tú en la vida y las bendiciones que Dios te da. Entonces yo creo que cuando tú tienes esa actitud positiva, cosas buenas te pasan y de alguna manera entender que tú tienes que vivir procesos, vivirlos en su momento y seguir adelante con un espíritu positivo, con tratar de progresar, luchar y siempre hacerlo con la cabeza en alto y tratar de no perder tus valores y de seguir adelante siempre para conseguir tus objetivos. Qué belleza, Miguel, tu mensaje. En definitiva, actitud. No quisiera terminar sin hacerte la pregunta que, que tomo de Guy Raz, a quien admiro muchísimo, y es saber un poco a lo largo de tu vida qué piensas, qué le debes a la suerte y qué le debes al trabajo, al esfuerzo. Mira, yo creo que las dos cosas se combinan de alguna manera, pero siempre es más importante el trabajo que la suerte. O sea, siempre el trabajo tesonero, el seguir adelante, el estudiar, el mantener la curiosidad intelectual, el mantener la mente activa, el nunca olvidarnos de ese niño que tenemos dentro. O sea, de tener capacidad de sorprenderte, de disfrutar con una flor que ves, con una bonita vista, con un atardecer, eso es algo muy importante. Eso se lo debes tú, eso tú lo tienes que trabajar, pero también la suerte juega en eso, porque a veces se te presentan oportunidades que si no las aprovechas, las ves pasar. Entonces yo creo que
la mayor parte de las cosas que yo he tenido, las he tenido por el trabajo y por el esfuerzo, pero también he tenido la suerte de contar con una familia maravillosa, de conseguirme a Mariela en la vida, de tener a mi mamá y a mi tía y a mis tíos y tener a mi papá, tenerlo que va a cumplir 100 años y está todavía activo y ahorita recién cuando cumplió 99 publicó su primer libro y ya Wow. tiene como dos o tres en proyecto. Entonces, eso es un ejemplo a seguir. Y son infinitas razones para seguir dando gracias por las muchas cosas que tienen. Tener amigos de toda la vida. Mira, por ejemplo, Tamara, nosotros que somos amigos desde niños y que hemos pasado periodos tan largos de tiempo que ni siquiera nos hemos visto. Pero ¿qué pasa? Que simplemente hacemos una llamada y tú haces el clic y regresas como que no hubiéramos hablado antier. Y eso no solo me ha pasado contigo, me ha pasado con muchos de mis amigos. Y por ejemplo, esta experiencia tuya tan valiosa de historias que contar, que nos ha permitido conocer gente con experiencias de vida tan maravillosas y tan inspiradoras. Son cosas que te hacen valorar mucho las cosas que tienes y todas las cosas bonitas que tú has vivido a lo largo del tiempo. Qué bonito, Miguel, gracias. Pero es un privilegio poder conversar contigo y no quiero que el tiempo se acabe. Pero en definitiva tenemos que cerrar ya pronto porque si no es mucho tiempo, la gente a lo mejor se va a aburrir. Pero quiero que por favor terminar contigo y con un consejo que tú le puedas dar a la juventud. O sea, tienes dos hijos, hablamos del tema del ejército, que también me encantaría que lo menciones porque el llegar a Israel representa también un reto importante que es hacer el ejército obligatorio, cosa que en otros países pues es una situación que los jóvenes no deben, no asumen como un compromiso, a diferencia en Israel. Lo van a hacer ahorita tus hijos y quiero además que termines con un consejo a nuestra juventud. Pues mira, yo creo que mira, la juventud hoy en día tiene muchísimos retos. Tiene muchos retos que tienen que ver con la necesidad de adaptarse a un mundo cambiante, de enfrentar los retos de vivir en un mundo tan hiperconectado como en el que vivimos en la actualidad, pero también tienen el reto de honrar las tradiciones y honrar y recordar siempre de dónde vienen. Nosotros en nuestro caso, el reto fue que venir, para mis hijos, venirse a Israel, representa también la necesidad de integrarse al ejército israelí. De hecho, mi hijo ya se va a enlistar a mediados del año que viene y mi hija también en el mes de agosto, el 30 de agosto también se va a alistar. Pero ¿qué pasa? Que Israel es un país muy particular porque es un país donde eso es una cuestión integral que forma parte de la vida del país. Entonces, forma parte de tu proceso de integrarte al país. Claro, es un cambio esencial. ¿Por qué? Porque en la juventud, por ejemplo, en nuestros países, por ejemplo, en Venezuela, la mayor parte de los muchachos a los que yo les daba clases eran muchachos muy jóvenes, porque la gente a los 16, 17 años empieza a estudiar en la universidad y a los 20 o 22 o 23 años ya estás graduado y a los 25 años ya a lo mejor tienes un posgrado. Acá las cosas ocurren a otro ritmo. Acá la gente termina el colegio, se va para el ejército, después del ejército muchas veces se toman un año para viajar, para conocer, para vivir experiencias y después de eso es que empieza la gente a trabajar o a estudiar. Pero ¿qué sucede? Que es un elemento fundamental para la integración de un ciudadano y de un joven a la sociedad en Israel. Y es un elemento donde viven experiencias, donde aprenden cosas, donde le enseñan, donde pueden estudiar, pueden prepararse, pueden conocer, pueden tomar cursos. Entonces es una cuestión muy importante. A la juventud no le puedo decir otra cosa que seguir adelante, que el estudio es muy importante, que conservar los valores familiares es esencial. Si tú no sabes de dónde vienes, no puedes saber hacia dónde vas a ir. Y a las personas que han pensado o que están actualmente emigrando por múltiples razones, viviendo como vivo yo, mi nueva diáspora, el consejo es, por un lado, basarse en sus valores, estar seguro de lo que tienen, no olvidarse de dónde vienen y, de cierta manera,
bajar sus expectativas en el sentido de que tú no puedes pretender hacer exactamente en otro país lo que tú hacías en tu país. Tú no puedes pretender vivir en otro país como vivías en el tuyo, pero tú sí puedes, en muchos casos, obtener las cosas buenas que te pueden dar calidad de vida, salud, educación, y tratar de integrarte poco a poco, de conseguir el camino adecuado para tú conseguir un equilibrio adecuado entre lo que tú haces, lo que logras y el bienestar espiritual que toda persona necesita y con el bienestar material que también toda persona requiere. Entonces, para todo inmigrante, esto constituye el verdadero reto, saber no pensar siempre en lo que dejaste, en lo que perdiste, en la comida que no te estás comiendo, en la parrilla del fin de semana con tus amigos que no vas a poder tener, en el encuentro del Día de las Madres que a lo mejor vas a tener que vivir, pero agradezcamos que por lo menos tenemos la tecnología y eso nos permite de alguna manera cambiar una cosa por otra y valoremos lo que sí tenemos. Valoremos la capacidad que tenemos de crecer, de seguir adelante, de vivir momentos con la familia y de disfrutar y a veces volver a lo básico, volver a lo que realmente, en definitiva, es relevante para todo ser humano. Miguel, es que deberías, aquí lo están diciendo tus amigos, hacer charlas motivacionales, porque de verdad que tus palabras nos llenan de aliento. Te voy a leer unos cuantos mensajes. Richie Toledano, gracias Miguelito, excelente, gracias por abrirte y compartir con nosotros. Creo que este es Ricardo Herdan. No sé qué Singer, linda entrevista, algún familiar tuyo. Rebeca, excelente entrevista a tu hija. Te cuento por aquí más. Miguel, tienes el mejor atributo, la amistad siempre, sin importar el tiempo y la distancia. Me tengo que poner los lentes para seguir leyendo. Bárbaro Miguel, Oriana Yurman, que ese es Sergio, que está nada tecnológico y está, muchos hacen esto, ¿no? Que se meten en el Instagram de sus hijos. Richie Toledano, otra hora más, Miguel. Queremos saber más de ti. Y bueno, aquí tengo infinitos mensajes de gente que te quiere. Grande Miguelito, felicitaciones, hermosa historia. No hay palabras. Me encanta, Miguel. Bella entrevista. Felicitaciones, comparto plenamente tus puntos de vista. Te admiro como ser humano. Boris Ackerman. Qué bello, qué bonito. Has tocado muchos corazones hoy y nada más agradecida. Son las 12:17. Menos mal que Instagram ya no los corta. Así que, ¿qué te puedo decir? Y estoy segura, Miguel, segura que harás historia. No me cabe la menor duda que harás historia tú y tu familia en la tierra prometida. En la tierra prometida. Gracias, Un de gran verdad. abrazo. Mira, infinitamente agradecido, Tamara, de verdad, un placer. Tú sabes lo que te quiero, lo que quiero a ti, a tu familia, lo que quise a tu papá, a tu mamá, a todo y el cariño con el que los recuerdo. Y de verdad me parece una iniciativa fabulosa que estás haciendo. Te admiro mucho y te agradezco infinitamente de tu atención y de esta oportunidad de comunicarme y de compartir esta historia y abrir un poquito el corazón con tanta gente querida y gente conocida que te extraño ahora. Por cierto, tienes una anécdota muy linda con mi mamá acerca de la comida congelada. Sí, muy cómico, ¿no? Nos estábamos acordando ayer porque resulta que cuando yo viví solo en el apartamento en Caracas, pues yo iba muchísimo a casa de Tamara y los padres de Tamara viajaban mucho y la señora Nadia, la señora Tigba, ella cocinaba muchísimo y congelaba y yo nunca había visto tanta comida congelada y a mí me encantaba porque ella hacía unos pasteles riquísimos y ella me enseñó indirectamente a congelar la sopa. Entonces yo, cuando vivía solo, congelaba la sopa y con un cuchillo caliente cortas el pedacito de sopa que necesitas, lo metes en el microondas y la sopa siempre está fresca. Entonces siempre recuerdo eso con cariño. Igual recuerdo mucho a tu papá. Tu papá en una ocasión me dijo una cosa muy bonita. Me dio un día, yo me quedé en tu casa, no me acuerdo por qué, fuimos por una fiesta, no me acuerdo qué, y desayunando tu papá me llamó aparte y me dijo, mira Miguel, donde quiera que yo esté, yo quiero que tú sepas que cuentas conmigo como un padre. Qué Y me bonito. habló de una manera muy bonita y eso nunca lo podré olvidar.
Agradezco tus palabras, Miguel. Claro. Gracias, gracias. Bueno, ya saben el truco de la sopa que yo no me lo sabía. Bueno, pues tú vea pues, claro que hay que aprender. Y eso se aplica a cualquier tipo de sopa, bien sea borscht o bien sea, yo creo que no lo he probado con la La pizza andina, pizcandina. Exacto. pero de repente vamos a intentar. Bueno, un abrazo a todos. Besos, Bueno, un Miguel. beso. Gracias. Gracias, Gracias. gracias. Cuídense Bye bye. mucho. Chao.